Queríamos dar simplemente la bienvenida acá a las agrupaciones que formamos parte de Por la Vuelta, la 13 de abril, la Gaucho y la Chapanay. Estamos contentos de largar este curso, preparándonos para este 2019. Queríamos agradecer, Beto Grasatorre, que nos facilitó el lugar, y al CEPEO, que nos hizo un lugar en su agenda para meter las actividades. Una cosita que queríamos recordar es el tema y estar muy contentos con la recuperación de la nieta 129. Buenas noches a todos, bienvenidos. No voy a ser reiterativa, adhiero a los agradecimientos que hizo Guille. Solamente quiero agregar que, todos estamos acá porque sabemos que tenemos que transitar un duro itinerario hasta octubre y que queremos estar lo mejor preparados posibles. Este grupo Por la Vuelta que estamos integrando es una especie de símbolo de el camino, la dirección que hay que tomar, el de la unidad. La necesidad imperiosa de volver, pero volver mejores para terminar lo que nos quedó inconcluso, para quedar las asignaturas pendientes, ¿ves? Y teniendo en cuenta la pesada herencia que nos va a dejar este gobierno para el 2020. Por eso es necesario formarnos, por eso es necesario tener en cuenta que no van a ser tiempos fáciles, van a ser tiempos muy difíciles. Ojalá, de la misma manera que como sociedad supimos decir nunca más, también le podamos decir con esta elección nunca más al neoliberalismo. Nos parecía que lo más importante, lo mejor, era empezar viendo el hecho maldito del país burgués. O sea, hablar de peronismo, y hablar de peronismo es hablar también de kirchnerismo. Por esto de que cuando Néstor decía, cuando nos quieren bajar el precio, nos dicen que somos kirchneristas y no peronistas. Muchísimas gracias, compañera, muchísimas gracias, Luciano, por la invitación, al conjunto de las organizaciones libres del pueblo, por el honor de venir a charlar, a conversar, a discutir, y si nos podemos venir un poquito mejor, sobre esta situación realmente histórica por la cual está atravesando la Argentina, y en la que seguramente uno puede resumir que se juega el destino de buena parte del futuro del mediano y largo plazo de nuestro país y de la mano de Argentina, de Iberoamérica. Y para eso, qué mejor que discutirlo en torno a la revolución justicialista. Innegablemente aquel pueblo que no tiene conciencia histórica es un pueblo condenado a repetir los errores. Perón decía que la experiencia es un peine que te dan cuando ya estás calvo, eso lo toma un boxeador, Rengo Bonavena. Y después decía la experiencia cuesta cara y llega tarde. Entonces la revolución justicialista fue, como dice su nombre, una revolución exitosa. Y es buena parte de debería integrar buena parte de la conciencia histórica del pueblo argentino. Cuestión sin la cual los pueblos reproducen, insisto, su condición de dependencia de desigualdad social. Insisto, aquel pueblo que pierde la memoria va a ser sujeto a cualquier tipo de operación. Y este es un gobierno innegablemente sin memoria, sin historia. Si uno escucha este gobierno, ellos parece que llegaron al poder antes de ayer. De un montón de puntos de vista, ¿no? Pero está supuesto que ellos vienen a refundar el país y que lo que vienen a hacer realmente es una idea nueva, renovadora, un cambio. Pero uno que tiene un poquito de conciencia histórica y dice, no, en realidad esto es parte de lo mismo. Que es lo mismo, es el gobierno de la oligarquía argentina, que junto con los principales grupos transnacionales están dispuestos a destruir el país. ¿Y a qué país quieren volver? Por ahí uno los escucha, ¿no? Y uno les puede discutir un montón de cosas, de lo ético, de lo moral, de lo ideológico, de lo político, pero lo que uno no le puede negar es que no tienen conciencia de clase, tienen una gran conciencia de clase. La oligarquía argentina tiene conciencia de clase. Nos odia con un furibundo sentido de clase. El problema es cuando el pueblo no tiene conciencia de clase y por un montón de situaciones pone sus sepultureros en el poder. Y entonces es tan clara la conciencia de clase, que lo ha dicho el presidente retirado hace pocas ocasiones, que el país tiene que ir 70 años para atrás. Si uno los escucha y dice, el problema del país son 70 años de peronismo.
70 años, 1949. Etapa de refundación institucional de la Revolución Justicialista, porque se crea la Constitución de 1949. Y en ese mismo año, en el mes de abril, la Revolución Justicialista proyecta desde un congreso de filosofía su doctrina de Estado, se llama Comunidad Organizada. Una revolución que tiene un texto político, que es su constitución, y que tiene una doctrina, que es la comunidad organizada. Y en el año 1949 además aparece la gratuidad universitaria, entre otras cuestiones, y empiezan a votar las mujeres por una reforma de la normativa del año 1947. Entonces el macrismo, como parte de la oligarquía argentina internacional, Eva Duarte decía la oligarquía y el imperialismo, como esos grupos de factor multinacional, tiene una clara conciencia de clase. Ellos entienden y entienden bien que los 70 años del peronismo le impiden consumar el programa de destrucción y de entrega nacional. La compañera recién citó a un dirigente, el primer delegado de Perón en el exilio, que se llama John William Cook, que decía: el peronismo es el hecho maldito del país burgués. ¿Qué era el hecho maldito? Aquella fuerza que no le dejaba al empresariado argentino y transnacional llevarse hacia el extranjero la riqueza de nuestro país. Y efectivamente el peronismo fue, como dice John William Cook, es y seguirá siendo el hecho maldito para el burgués. Y la revolución justicialista nos da un montón de enseñanzas. Entre unas enseñanzas que nos da son los enemigos. Los enemigos de Perón son los mismos enemigos que tenemos ahora. Si uno miraba el frente político electoral del año 1945, la política se polariza, ese abrazo de la grieta, y la grieta no es un hecho objetivo, dos fuerzas enfrentadas como de país distinto. Entonces esta misma grieta se generó en la medida tanto en el cual un programa nacional, un movimiento nacional se proyecta con el 17 de octubre. Y si uno miraba a los enemigos de Perón, eran los mismos que tenemos ahora: el embajador de Estados Unidos, que es el que viene ahora a decir cómo tiene que funcionar la justicia, cómo tienen que funcionar los medios. Es la oligarquía argentina, que es la misma que lo primero que hace Mauricio Macri es bajar las retenciones a las exportaciones. Es la misma que pide devaluar, como cobran en dólares, para convertir esos dólares en pesos. No es lo mismo ganar $1 un peso, si vale 1, si vale 10, ganar 10 pesos. Es la misma oligarquía que subía los precios de los alimentos, que hoy hace que un litro de leche valga casi 50 mangos. Están haciendo un infanticidio. Lo dijo la UNICEF y lo rubricó el INDEC. El 46% de los menores de 14 años es pobre, el 46%, la mitad de los pibes. El país no explotó, no se prendió fuego todos. Esto es dramático. Entonces uno miraba, los enemigos de Perón son los mismos enemigos del kirchnerismo, son los mismos enemigos, hoy son los enemigos de Macri. Es la oligarquía, cuya ambición alimenta la desgracia de los argentinos. Esa misma oligarquía, esa misma embajada de los Estados Unidos, ese mismo conjunto de factores de poder mediático, judicial, económico que enfrentaron a Perón son los que nos enfrentan. Y la revolución justicialista fue una revolución que cambió el país económica, política, cultural y socialmente. Insisto, cuando la oligarquía argentina y la oligarquía internacional dice hay que volver al país 70 años, es porque tienen conciencia de clase y tienen claridad de lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que quieren destruir que dejó la revolución justicialista? Primero, la revolución justicialista fue una revolución económica. La presión económica, dice Manuel Sabio, un militar, uno de los fundadores de la siderurgia, que saca el hierro y lo hace acero. Decía Manuel Sabio, un militar patriota argentino. Dice: la presión económica es tan fuerte, dice, la presión económica como la presión militar. Dice: aquel país que no maneja la economía es tarde o temprano una colonia de otro país. El último que lo vio así se cierta esto es de la Rúa, que para pagar los sueldos le pidió plata al Fondo Monetario Internacional y se fue, con 20 muertos el 10 de mayo, ¿no? Pero un país que no maneja su economía es un país de otro. Y hoy la Argentina fuerza una crisis y trae el Fondo Monetario Internacional. ¿Y cómo lo justifica el gobierno? Que tiene problemas porque no tiene dólar. Entonces, ¿qué hago? ¿Le pido un favor a quién? A un sepulturero de la República Argentina. La presión económica ciñe como la presión militar. Aquel país que no administra su economía no es un país, es una colonia. Que puede tener un gobierno formal, pero es una colonia al fin, por lo menos para la condición de vida de su pueblo. Y la revolución justicialista lo primero que hace para la Argentina es dotarla de una estructura industrial. Y ese es el gran debate.
Por ejemplo, en los cuadros. ¿Cuál es el rollo de los cuadros? Claro, tiene una finalidad electoral. Lleva ese puesto Cristina, pero tiene una finalidad más. Si yo digo el jefe de Chino, de Arco, esa empresa es corrupto, automáticamente la empresa de él deja de valer 10 pesos y pasa a valer 5. Mala devaluación, viene una empresa norteamericana y se lo queda. El rollo de los cuadros no es solamente una acción cretina electoral para desbandar a Cristina, sino es una acción lúcida de las empresas extranjeras para quedarse con lo que queda de la industria nacional. Y la revolución justicialista lo primero que plantea es la afirmación del nacionalismo económico, sin el cual no hay Argentina posible. Si nosotros no le quitamos plata a los ricos para darle a los pobres, el país no tiene arreglo. Y los ricos en nuestro país son un conglomerado de empresas multinacionales, principalmente vinculadas al sector financiero, a los servicios públicos o a la exportación de alimentos. Esto no es muy difícil. Entonces lo primero que hace la revolución justicialista es plantear la independencia económica. Y la independencia económica, la revolución justicialista la escribe en el plan de gobierno. Primer plan quinquenal, 1946. Plan, una planificación estatal quinquenal de 5 años. El segundo empieza en el 52 y queda inconcluso. Y cuando vuelve Perón a consumar la revolución justicialista en el 73 y a reconstruir, que se llamaba Frente Justicialista de Reconstrucción Nacional, ese era el objetivo de liberación nacional en realidad, presenta un plan trienal. Entonces usted me dice, ¿qué podríamos hacer hoy? Y bueno, volvamos a leer los planes quinquenales de la revolución justicialista. ¿Por qué? Porque era la forma que encontró Perón para dotarle al país de independencia económica, sin lo cual el país es inviable. Y la independencia económica para la revolución justicialista, que lo escribe en los planes quinquenales, tenía connotaciones, por un lado, de poder político. Si tu país lo único que produce es un producto agropecuario, los precios de los productos agropecuarios fluctúan. Y le pasa, por ejemplo, a Venezuela, no con un producto pecuario, sino con un commodity. Baja el petróleo y Venezuela económicamente quiebra. Baja el precio de la soja y la Argentina se pone en punto. Entonces la revolución justicialista dice, yo le voy a dar al país una industria. ¿Por qué? Porque es la única forma de ser un país que tome decisiones políticamente soberanas. Y yo los invito a ver a ustedes los 5 o 6 países que toman las decisiones importantes del mundo, que manejan el FMI, la Organización Mundial de Comercio, la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, donde se declara la guerra, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde dice qué países van a destruir y cuáles no. Todos esos países, los 8 más importantes, son industriales. Alemania, Japón. Entonces uno viene a Mauricio, uno lo escucha, que dice Argentina va a ser un país de servicio, de turismo, digo, bueno, vamos a ser un país de otro. Vamos a ser una colonia. Por eso cuando ellos dicen el peronismo fue un problema de 70 años, ¿por qué? Porque pese a lo que rompieron, 70 años Argentina sigue siendo un país con un desarrollo industrial relativamente importante. Que si nosotros perdemos las elecciones en el 2019 no va a quedar nada. Y la otra cara, que una de las caras fundamentales, el peronismo planteaba la grandeza de la nación para la felicidad del pueblo, es que la industria nacional genera trabajo. El peronismo consiguió el pleno empleo. El pleno empleo es técnicamente menos del 5% de tu población que está desempleada. Menos del 5%. Hoy el argentino nos dice, ¿cuál es la situación social de la Argentina? La revolución justicialista es un país de pleno empleo. Y hoy tenemos casi el 10% de desempleados, más 2 dígitos largos de subempleados y una parte importante de precarizados. 4 de cada 10 argentinos tienen problemas de trabajo. 4 de cada 10 argentinos tienen problemas de trabajo. Prácticamente 5 de cada 10 nenes menores de 14 años son pobres. Esa es la radiografía del hambre en América Latina. Entonces la revolución justicialista dice la independencia económica, que la escribe en los planes quinquenales, me da poder político y además me da trabajo. Y ahí va la gran desgracia del conurbano bonaerense. El conurbano bonaerense crece demográficamente porque el interior se moviliza en busca de trabajo. Entonces este tipo de política económica destruye el tejido industrial y están dejando a todo el mundo en la calle. Ahora incluso una nueva versión temeraria de la destrucción de los comercios vía tarifa y el empobrecimiento de los trabajadores. Y el turco Menem fue tan efectivo para destruir el periodo.
Entonces la revolución justicialista, insisto, es la afirmación de la independencia económica. La independencia económica es sinónimo de industrialización. Si nosotros no empezamos a producir lo que consumimos en la Argentina, es inviable. Si este vaso, en vez de hacerlo en Berazategui, lo hago en China, le doy trabajo en China. Y así con cada una de las cosas. Entonces la revolución justicialista, el primer plan quinquenal era la industria liviana, empezar a producir todas estas cosas. Y el segundo, la industria pesada, hacer autos y aviones. Y yo creo que la Argentina podría hacerlo hoy en América Latina, posiblemente en acuerdo con otros países por una cuestión de economía de escala. Hoy Brasil tiene una industria de aviones que la van a destruir los norteamericanos con este presidente que tienen ahora, que como Macri toma las decisiones con los Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene una empresa de aviones que es Boeing, que colisiona con la empresa de aviones brasileña que es Embraer. Embraer es una empresa estatal de aviones, y nació así, ahora la están privatizando. La vienen a copiar de la fábrica de aviones argentina de Córdoba. Argentina producía aviones. Incluso algunos de ellos se siguieron haciendo la caída de Perón, participaron en distintos tipos de actividades en Madrid. Entonces, digo, la revolución justicialista lo planteó la independencia económica. Económicamente, por ejemplo, Brasil, con Perón era la misma estructura económica nuestra, es 4 veces y medio más grande. ¿Cuál es la diferencia entre Brasil y nosotros? Que Brasil continúa la política industrial. Y que Brasil, para financiarla, se quedó con el recurso de petróleo, Petrogas, y creó un Banco Nacional de Desarrollo, que es una de las propuestas que lanzó Cristina ahora, el Banco Nacional de Desarrollo. Entonces, la revolución justicialista dice Macri, 70 años de problemas con el peronismo, y bueno, 70 años de defensa de la industria nacional. Si nosotros no defendemos la industria nacional, la primera víctima será el empleo, y de su mano todo lo que trae aparejado. Hoy nosotros tenemos generaciones, 2 o 3 décadas de gente que nunca laboró blanco. Entonces, para los justicialistas, hicimos una revolución. Esa es la meta. Esa es la meta. Claro, Cristina, el kirchnerismo era un bombero. El kirchnerismo agarra un país de marginalidad. En el 2001, eso sí que era pesaderense, el 54% del país era pobre, el 30% era indigente, el 30% no comía. Eso sí. Entonces aparece la asignación universal por hijo, que es un hecho en perspectiva revolucionario, que cambió sustancialmente la vida de la barrera social. Pero es una medida de transición para lo que queremos que es la revolución justicialista. Va a construir empleo, trabajo, industria. Entonces ahora estamos en otro problema, ¿no? Porque tenemos el gobierno de la Embajada de los Estados Unidos en el poder, pero como conciencia histórica, la revolución justicialista va a pensar grande. Y yo no me imagino volver al poder para administrar la dependencia económica, para enriquecer al puerto de Buenos Aires. Yo sigo creyendo en un conurbano, en una provincia del interior industrial fuerte y potente, pero él dijo, hay que hacer ferrocarriles en Tucumán, hay que hacer aviones en Córdoba, hay que hacer un polo químico en Bahía Blanca, está todo en el plan quinquenal. Está, y tenemos condiciones para hacerlo. Y ahí la grandeza de muchos de los funcionarios del kirchnerismo, uno creo que cruelmente preso, pero políticamente bien preso para la lógica de la oligarquía, que es Debido. Julio Debido, ¿por qué está preso? Y no voy a hablar de procedimiento judicial, sino ¿por qué? Porque hace satélites, hace fibra óptica. Fue un ministro que con rango de la revolución justicialista le quería dar al país soberanía tecnológica. ¿Por qué? Porque es la base de la soberanía económica nacional. ¿Y por qué la oligarquía no lo va a sacar a Debido de la cárcel? Porque Debido es satélites, Debido es, insisto, fibra óptica, Debido son los diques, Debido es soberanía, es independencia económica. Visto desde el punto de vista de la oligarquía, Debido es uno de los ministros, uno de los principales enemigos del Estado internacional. Entonces, independencia económica, base, insisto, de la justicia social, de la soberanía política. Durante nuestro gobierno creamos 5 millones de laburos, reconstruimos el mercado interno, de eso va a hablar Luciano. Pero iniciamos ese mismo proceso. ¿Por qué? Porque esto lo va a decir Perón en la década del 60, gobernar es crear trabajo. Nosotros no gobernamos para matizar los problemas de la gente, esa es parte de nuestra labor. ¿Con qué objetivo? Con sacar definitivamente a la Argentina, a nuestro pueblo, de la postración. Nosotros como justicialistas revolucionarios no nos vamos a acostumbrar a administrar la pobreza. Esa es la idea de la oligarquía del Banco Mundial. Nosotros necesitamos el poder para hacer una Argentina económicamente grande y para sacar definitivamente de la desigualdad y la precariedad social al pueblo argentino. Y principalmente el bonaerense lo que estamos acá.
Tenemos el 40% de la gente en la provincia de Buenos Aires, el 60% de la producción industrial y la mitad de los problemas sociales del país. Ahora, independencia económica, uno le puede decir, Recalli, ¿cómo pagaron? ¿Cómo operaron la nacionalización de los ferrocarriles, nacionalización de los servicios públicos? La Constitución del 49 decía directamente, los recursos, los servicios públicos son del Estado y los que no serán expropiados. Y los recursos naturales son inalienables y imprescriptibles. ¿Qué quería decir? Son del Estado y el Estado no los puede vender. No es que son míos, yo tengo un alquiler, un comodato por 10 años. Entonces la revolución justicialista, la independencia económica la paga recuperando donde está el dinero en el país. Y hoy el país el dinero lo tienen los bancos. Nacionalización, la revolución justicialista nacionaliza Banco Central y depósitos bancarios. Y nacionaliza el comercio exterior, que es donde los grandes exportadores sacan los dólares. Un tercio de la riqueza natural del campo se lo quedan los intermediarios. Entonces esto sea, mentalicemos, no. Si nosotros no le quitamos dinero a la oligarquía para financiar el desarrollo, la Argentina es inviable y entramos en la lógica de Macri, que la única forma de desarrollar la Argentina es con crédito del vampiro Fondo Monetario Internacional. ¿Saben cómo lo llamaba Perón al Fondo Monetario Internacional? Organismo putativo del imperialismo. El Fondo Monetario Internacional lo crean los gringos después de la Segunda Guerra. Mandan un contingente a verlo a Perón. Perón lo recibe como un ministro. Estaba café, va café. Y le hacen un informe, y ahí Perón decide no entrar. Por eso cuando Macri dice, bueno, hace 70 años el peronismo, problema claro, porque ya Perón no quiso entrar al FMI y Néstor nos sacó. Y de ahí hoy están robándole al país con toda esta timba, esta joda de bonos, el LIC, le va que uno no sabe qué son, pero lo que sí les aseguro que son muy caros para el pueblo argentino. Pero lo solucionó, fácil. Nuestro gobierno hizo una reforma parcial de la Carta Orgánica, que es un instrumento que lo regula. Ahora, bueno, nosotros tendremos que discutir nuestro próximo gobierno cómo ponemos el Banco Central al servicio de la gente. No al servicio de los bancos extranjeros, porque miren los presidentes del Banco Central. No hay ni uno educado en escuela pública, no hay ni uno que labure para su país. Laburan todos para bancos. Citibank, JP Morgan. Ahora, la revolución justicialista plantea la independencia económica. La revolución justicialista plantea la soberanía política y con una particularidad, modifica el componente de clase de la dirigencia. Hasta Perón, los gobernadores eran los hijos de los oligarcas, de las empresas multinacionales, de las empresas ferroviarias británicas, los hijos de los banqueros. Esto lo dice Perón en conducción política. Perón dice, en realidad esta Irigoyen, la clase media baja, no conocía el poder político. Entonces, a partir de Perón, el primer gobernador en la provincia de Buenos Aires que puso Perón interventor en el 44 era Bramuglia. Y uno sigue los gobernadores de la revolución justicialista. Y en general no hay ninguno, en realidad, hijo del establishment. Y hoy estamos regresando al siglo XIX. ¿Qué es el gobierno de los ceros? Nosotros, a partir de la revolución justicialista, ¿quién tenía el poder político? Los delegados del pueblo. Pero eso lo explica en la comunidad organizada. Dice, vamos a hacer un sistema político donde construyamos una soberanía que emana del pueblo hacia arriba. El pueblo se organiza naturalmente en las participaciones sociales, comedores, clubes de barrio, asociaciones de fomento, sindicatos. Y esas asociaciones construyen su soberanía. Entonces, ¿cuáles eran los dirigentes de la revolución justicialista? Los delegados electos del pueblo. Entonces se construye la soberanía política en base al poder del pueblo. Entonces, ¿qué carajo pasa? ¿Cómo puede haber que la energía manejamos tipo de la Shell? El anterior. Es ofensivo para la soberanía nacional. Es ofensivo. A mí cuando me dice, pone un ministro de Economía que labora con el Citibank, es ofensivo, es lesivo para la conciencia histórica de la revolución justicialista. ¿Qué planteó? Que sus dirigentes se emanan del pueblo. Entonces la revolución justicialista construye un gran movimiento nacional. Un movimiento nacional es la articulación del pueblo organizado. Un movimiento justicialista no hay mejores ni peores, entre el que maneja el comedor, el que está en el centro de estudiantes, el que es delegado gremial. La revolución justicialista dice, nosotros somos el pueblo organizado, el movimiento nacional. Vamos a elecciones, ahora cada 2 años, pero en realidad nuestra labor es de lunes a lunes. ¿Qué militante social para? El militante social no para. ¿Por qué? Porque los problemas de la gente no paran. Entonces Perón dice, le vamos a dar la soberanía al pueblo. El pueblo ya está organizado naturalmente. Y dice Perón, yo lo que hago como estadista lo potencio.
y construye un gran movimiento nacional, cuyo objetivo es la grandeza del pueblo, la grandeza de la nación, la felicidad del pueblo, la independencia económica. Entonces, ¿cómo construye Perón su herramienta política? Desde la pluralidad. Si uno miraba al peronismo, yo muy la CUP venía al radicalismo, como Arturo Jauretche. Si uno miraba a los intelectuales de izquierda, como Juan José Hernández Arregui, ministro de izquierda, como era José Belgerba. Tenía dirigentes conservadores, como Cámpora. Cámpora era el dirigente del Partido Conservador. Entonces, si uno miraba la herramienta del peronismo, era primero pluripartidaria. El sectarismo, nada grande se puede hacer con sectarismo, lo dice Perón, Constitución Política, 1951. Era plurideológico. Con Perón había católicos, había judíos, había musulmanes y había agnósticos. Y les puedo asegurar que con lugares de responsabilidad, todos. El peronismo es un movimiento pluripartidario, plurideológico y pluriclasista. Uno de los grandes hombres de la revolución justicialista, la primera etapa, fue Miguel Miranda, que venía de la producción de latitas. Entonces hoy también nosotros tenemos ese gran desafío de la revolución justicialista. Primero de darle vida, que el justicialismo no sea una cáscara vacía electoral que nos reúne en las elecciones solamente. Es un momento fundamental, pero no es el único ni el más importante. Para Perón el movimiento es el pueblo organizado. El día que al justicialismo le quede en el pueblo organizado, bueno, va a ser lo mismo ir a ser candidato del justicialismo, del ARI y la Policía Cívica del PRO. Que eso es fácil de pagar un periodista. El peronismo es el pueblo organizado, que es amplio, es plural. Eso no le quita la discusión, porque a veces pluralidad es que todos pensemos lo mismo. No, eso no es pluralidad. Entonces Perón le da soberanía política al pueblo argentino, primero porque le da el poder al pueblo argentino y echa a los que llaman hoy ceros. Ese rollo de que los ceros van a sacar al país adelante es una estupidez. Lo vienen usando hace rato, y después del 55 ni qué te digo. Y después del 66, que nega Bacena, en el 76, Martínez de Oz. Y después lo aplicó en Tucumán, que lo primero que hace es darle el gabinete económico a un gigón. Nada de lo que hicieron ahora es nuevo. Como somos peronistas, tenemos conciencia histórica. Los únicos que vamos a sacar al país del atolladero va a ser el pueblo organizado. Y Perón en ese esquema dijo: nuestro movimiento es pluriclasista, hay empresarios, hay trabajadores, es plurireligioso, es plurideológico, pluripartidario, ahora dice Perón. La columna es el movimiento obrero organizado. ¿Qué para organizarlo? Bueno, con tasas de subempleo, de desempleo, pero bueno, movimiento obrero son de distintas formas de trabajo. Bueno, nosotros tenemos que ver cómo construimos un gran movimiento nacional, pero que no pierda esa característica que tuvo el peronismo. Porque si es lo mismo, si nosotros hacemos un peronismo de galerista, de oligarca, de empresario, bueno, en un momento nos vamos a mirar entre nosotros y decir: ¿por qué no nos vamos a peor? Independencia económica, soberanía política, 1947, el voto femenino, un movimiento nacional integrado con una columna popular, el pueblo en marcha. Ahora dice Perón: ¿para qué queremos el poder? Que a veces yo le discuto con un montón de compañeros. ¿Para qué queremos el poder? La gente que está en el gobierno ya sabe para alimentar bancos del extranjero, empresas de servicios públicos, ¿no? ¿Para qué está el ministro de Economía puesto con Macri? Para robar para su jefe. Ahora nosotros, ¿para qué hacemos política? Justicia social. Cuando Perón hacía una obra hablaba de realizaciones. No hablaba de obra pública, hablaba de realizaciones, porque una obra que era la consumación de la justicia social. Y el concepto de la justicia social es mucho más que la caridad. Es un concepto mucho más profundo, que tiene raíces, depende de uno cómo lo toma el justicialismo. Un sector importante del justicialismo venía de la doctrina social de la Iglesia, pero hay otro grupo que venía del socialismo. Ahora, para la doctrina social de la Iglesia, ¿qué se suponía que era la justicia social? El derecho natural. ¿Qué era el derecho natural? El derecho natural a la dignidad que Dios le había dado al hombre y que ninguna política podía subvertir. Entonces, una obra que era una realización, era la consumación del orden justo. A veces yo escucho con compañeros, son muy... como que parece que la política es un instrumento para enriquecer a algún dirigente. No, la política es un instrumento para alcanzar la justicia social.